Seamos honestos, la mayoría de los videos sobre ingresos pasivos venden fantasías. Te hablan de dropshipping automático, de criptomonedas mágicas, de ganar dinero mientras duermes sin hacer nada, y casi siempre es humo. En este video no vamos a ver ideas bonitas, vamos a ver las únicas 6 fuentes de ingresos pasivos que sí pueden pagar de verdad. Pero hay una condición, ninguna es completamente pasiva al principio. Todas requieren una de estas dos cosas, tiempo o capital. Esa es la parte que casi nadie te dice. Primero construyes el sistema, y después ese sistema te empieza a pagar mes tras mes. Así que si quieres dejar de perseguir modelos falsos y empezar a enfocarte en activos reales, quédate porque al final te voy a mostrar cómo combinar varias fuentes para acercarte a los $2.000 al mes, sin depender de una sola. La primera fuente real de ingreso pasivo son las acciones con dividendos. Y sí, probablemente es la más simple de entender. Compras participaciones en empresas sólidas que reparten una parte de sus beneficios a los accionistas, normalmente cada trimestre. ¿Por qué funciona? Porque no dependes de vender el activo para ganar dinero. El flujo llega por el simple hecho de mantener buenas empresas en cartera. Ahora bien, aquí hay que aterrizar expectativas. Si inviertes $500, no vas a vivir de ello. Pero sí puedes empezar a construir una base. Dependiendo del capital invertido y del rendimiento promedio de la cartera, podrías generar desde $50 hasta $500 al mes cuando el capital ya sea más serio y el efecto compuesto haya hecho su trabajo. ¿El tiempo para que se sienta realmente pasivo? Aproximadamente 6 meses en adelante, aunque la realidad es que aquí el verdadero poder está en los años, no en las semanas. La clave no es buscar dividendos absurdamente altos. La clave es buscar empresas consistentes, con historial de pagos, negocios comprensibles y capacidad de seguir creciendo. Porque un dividendo muy alto puede verse bonito hoy, pero si la empresa está débil, mañana lo recorta y se acabó el juego. Si empiezas con poco, perfecto. Lo importante es automatizar aportaciones mensuales. Porque en dividendos el secreto no es la emoción, es la disciplina. Es aburrido, sí. Pero precisamente por eso funciona. La segunda fuente que realmente paga es la inversión en propiedades para alquiler. Y aquí hablamos de un activo clásico, compras una vivienda, un departamento o una propiedad rentable, la alquilas, y después de pagar hipoteca, impuestos, mantenimiento y vacancia, te quedas con un flujo mensual neto. En números realistas, una propiedad bien comprada puede dejar entre $500 y $2.000 al mes, pero depende muchísimo de la ubicación, la financiación, la demanda de alquiler y, sobre todo, del precio de compra. Y sí, la barrera de entrada es alta. Muchas veces necesitas una entrada de $100.000 o más si estás en mercados caros, o bastante menos si operas en zonas más accesibles. ¿Es pasivo desde el día 1? No. Primero tienes que encontrar la propiedad correcta, cerrar la compra, ponerla en condiciones y conseguir inquilino. Ese proceso puede tardar entre 3 y 6 meses antes de que el flujo se estabilice. Aquí está el error que comete mucha gente, comprar por emoción en vez de comprar por números. Una propiedad no es una inversión solo porque exista. Si el alquiler no cubre bien los costes y no deja margen para mantenimiento, reparaciones y meses vacíos, entonces no compraste un activo, compraste una obligación cara. La ventaja del alquiler es que combina 3 motores a la vez: flujo mensual, amortización de deuda y posible apreciación del activo. La desventaja es que exige más capital, más análisis y tolerancia a imprevistos. No es para todo el mundo, pero para quien sabe comprar bien, sigue siendo una de las fuentes de ingreso pasivo más potentes del mundo real. La tercera fuente real son los productos digitales, plantillas de Notion, ebooks, cursos, calculadoras financieras, guías descargables o recursos educativos. Y esta opción es especialmente interesante porque no necesita mucho capital, pero sí necesita trabajo inicial serio. Aquí el modelo es simple: creas una vez,
vendes muchas veces. No estás intercambiando horas por dinero cada vez que haces una venta. El esfuerzo fuerte está al principio. La inversión aquí no es tanto dinero como tiempo. Probablemente entre 20 y 40 horas para crear algo bueno, útil y presentable. Y cuando digo bueno, hablo de algo que resuelva un problema concreto. Porque el mercado ya está lleno de basura genérica. ¿Cuánto puede pagar? Después de los primeros 6 meses, un producto digital bien posicionado puede generar entre 200 y $2.000 al mes. A veces más, pero mejor quedarnos con expectativas sanas. ¿El tiempo para volverse pasivo? Entre 6 y 12 meses. Porque no basta con crear el producto. Luego hay que validarlo, mejorar la oferta, conseguir tráfico y construir confianza. La gran ventaja es la escalabilidad. Si vendes una plantilla o un ebook, no te cuesta mucho más vender 10 unidades que 1.000. Pero repito, eso solo pasa si el producto tiene calidad real y si responde a una necesidad concreta. En un canal como MadFinLab, esto tiene muchísimo sentido. Puedes convertir conocimiento financiero en activos digitales, hojas de cálculo, plantillas de presupuesto, guías de inversión para principiantes, checklists de análisis o minicursos. Y una vez que ese ecosistema está bien montado, puedes seguir vendiendo mientras tú haces otra cosa. La cuarta fuente es el marketing de afiliación. Y no me refiero a poner enlaces al azar esperando que el universo te pague. Hablo de construir contenido que recomiende herramientas, plataformas o productos que realmente resuelvan un problema, y ganar una comisión cuando alguien compra a través de tu enlace. Esto funciona especialmente bien con blogs, canales de YouTube, newsletters y contenido evergreen. O sea, contenido que sigue siendo útil dentro de 6 meses o 2 años. La inversión inicial es baja en dinero, hosting, dominio y tiempo. Pero el coste real vuelve a ser el trabajo. Porque para que afiliación funcione, necesitas 2 cosas, tráfico y confianza. Sin esas 2, no hay comisiones. En cifras realistas, puede generar entre $100 y $500 al mes al comienzo, aunque es muy variable. Algunas personas se quedan por debajo de eso durante mucho tiempo y otras lo escalan muchísimo. Pero para mantener este video en el mundo real, tomemos ese rango como referencia. ¿Tiempo para volverse pasivo? Generalmente 12 meses o más. Y esa es la razón por la que tanta gente abandona antes de verlo funcionar. Publican durante 2 meses, no ven resultados, y concluyen que el modelo no sirve. El problema no era el modelo, era la expectativa. La afiliación funciona mejor cuando no intentas vender, sino ayudar. Si explicas, comparas, demuestras y recomiendas con honestidad, conviertes mejor. Si pareces un vendedor desesperado, la audiencia se desconecta. Es un juego lento, pero cuando una pieza de contenido empieza a posicionar y a convertir, puedes seguir generando ingresos durante mucho tiempo sin que tengas que tocarla cada semana. La quinta fuente son los préstamos peer-to-peer, o préstamos entre personas a través de plataformas. Básicamente, tú actúas como prestamista, aportas capital, ese capital se presta a usuarios o pequeños negocios, y tú recibes intereses. ¿Por qué entra en esta lista? Porque sí puede generar flujo relativamente rápido. Con una inversión desde $500 en adelante, podrías ver ingresos mensuales en un rango aproximado de $30 a $100, dependiendo de la plataforma, el riesgo asumido y la diversificación. El tiempo para volverse pasivo es casi inmediato, porque una vez que asignas el capital, el sistema empieza a trabajar. Pero aquí viene la advertencia importante, no confundas rápido con seguro. Este modelo tiene riesgo de impago, riesgo de plataforma y riesgo de liquidez. Si prestas buscando retornos demasiado altos, normalmente estás comprando más riesgo, no más inteligencia. Por eso, si alguien quiere explorar esta vía, la regla número 1 es diversificar mucho y nunca poner aquí dinero que no pueda permitirse perder. No es una fuente para apostar el patrimonio completo.
Es más bien una pieza complementaria dentro de una estrategia más amplia. Lo interesante es que puede aportar flujo con poco esfuerzo operativo una vez que eliges bien la plataforma y automatizas la asignación del capital. Pero hay que entrar con ojos abiertos. No es una cuenta de ahorro. Es una inversión con riesgo. La sexta fuente real es probablemente la más aburrida de todas. Y justamente por eso merece respeto, una escalera de bonos o letras del tesoro. Aquí no estamos hablando de hacerse rico rápido. Estamos hablando de aparcar capital en instrumentos relativamente seguros y cobrar un rendimiento predecible. Puedes empezar desde $1.000 o incluso menos en algunos mercados y obtener rendimientos anuales aproximados del 3% al 5% según el entorno de tasas. ¿Ingreso mensual? Depende del capital. Si el capital es pequeño, el flujo será pequeño. Pero lo importante aquí no es la emoción, es la estabilidad. Esta fuente sirve para proteger liquidez y mantener una parte del portafolio trabajando sin asumir un nivel alto de riesgo. ¿Tiempo para volverse pasivo? Inmediato. Compras el instrumento, esperas el vencimiento o cobras los cupones según la estructura. La estrategia de escalera consiste en repartir el dinero en varios vencimientos. Así no bloqueas todo el capital en una sola fecha y puedes ir reinvirtiendo a medida que los instrumentos vencen. Eso te da flexibilidad y reduce el riesgo de entrar todo en el peor momento posible. No es la opción más sexy del video. Pero si quieres construir ingresos pasivos serios, necesitas una parte de tu portafolio en activos aburridos, previsibles y defensivos. Porque no todo debe maximizar rentabilidad, una parte debe maximizar supervivencia. Ahora viene la parte que casi nadie te dice claramente, una sola fuente rara vez te cambiará la vida al principio. El verdadero juego está en combinar varias. Si solo pones tus esperanzas en dividendos con poco capital, te vas a frustrar. Si solo dependes de afiliación, vas a sufrir con la lentitud. Si solo quieres una propiedad, necesitas mucho capital. Pero cuando mezclas varias fuentes, el sistema empieza a tener sentido. Por ejemplo, puedes tener una base estable en dividendos y letras del tesoro. Luego añadir un producto digital que escale. Después incorporar afiliación como capa extra. Y si tu capital crece, entonces considerar una propiedad o una estrategia inmobiliaria más seria. Esa combinación reduce dependencia, reparte riesgo y hace que tus ingresos pasivos no dependan de una sola máquina. Imagina un portafolio combinado como este. Dividendos, $300 al mes. Una propiedad en alquiler con flujo neto, $900 al mes. Productos digitales, $400 al mes. Afiliación, $200 al mes. Préstamos peer-to-peer, $100 al mes. Letras del tesoro o bonos, $100 al mes. Total, $2.000 al mes. ¿Se construye en un fin de semana? No. ¿Es realista? Sí. Porque este enfoque no depende de un truco, sino de varios activos haciendo su trabajo al mismo tiempo. Esa es la verdadera mentalidad. No buscar el atajo perfecto, sino construir un ecosistema de ingresos que mes a mes gane fuerza. Si te quedas con una sola idea de este video, que sea esta, los ingresos pasivos reales no empiezan siendo pasivos, empiezan siendo intencionales. Primero inviertes tiempo, dinero o ambos. Después construyes activos. Y solo entonces esos activos empiezan a pagarte. Así que deja de perseguir modelos falsos y pregúntate algo más útil, ¿cuál de estas 6 fuentes puedo empezar a construir desde mi situación actual? Porque ahí es donde empieza de verdad la libertad financiera.